Muy buenos días o buenas tardes ya a esta hora. Una mesa está formada por dos reporteros en África, por Xavi Aldecoa y por Alfonso Armada. Ellos se conocen perfectamente. El mérito mío va a ser hoy intentar que cuenten cosas que no cuentan habitualmente cuando se encuentran. Dos generaciones diferentes de reporteros, uno admiraba al otro y al final uno sigue ejerciendo de reportero en África. Y yo no sé si tú, le admiro. Y tú también la admiras, pero no sé si tú echas de menos el reporterismo sobre el terreno. ¿Te irías otra vez? Pero lo hago todavía. ¿Lo haces todavía? Siempre que puedo. De vez en cuando, un poquito menos. Menos. Para empezar, un poco queríamos situar lo que es ser reportero en África e incluso preguntarnos si es lo mismo ser reportero en África que ser reportero en cualquier otro lugar del mundo, o incluso si ser reportero en casa. Y empiezo por ahí, por esa pregunta, ¿no? Primero, ¿qué es ser reportero en África? Eso es Xavi. Bueno, ser reportero yo creo que tiene muchos puntos de conexión con el periodista, lógicamente, porque un reportero es un periodista, al final es una manera de mirar el mundo y de situarse. Quizá diría que yo creo el reportero es reportero porque le dejan escuchar. Siempre decimos que los periodistas somos periodistas porque escuchamos. Creo que en el reportero implica un poco más de pausa, un poco más de tiempo y sobre todo tener la humildad de saber que el reportaje que has ido a hacer quizá no existe. Y eso te lo da el poder escuchar, el que los demás te dejen entrar en esa realidad que a lo mejor desconoces o tiene unas características que son difíciles de captar. Gracias a que escuchas y te dejan escuchar, gracias a que te explican, lo puedes llegar a entender y explicarlo. Por eso digo que el reportero necesita esa pausa, ese tiempo, esa paciencia, para que se crean este contexto necesario para entender una historia y poderla contar. ¿Cómo lo haces para que te dejen escuchar? Creo que el tiempo es la base, pero no en África, en cualquier sitio del mundo. Pero tiempo es lo que no hay ahora en el periodismo. Bueno, la suerte y la mala suerte que tiene África en ese sentido es que no interesa. Y entonces en África a mí me pasa a menudo que yo le digo a mi jefe que me voy y no le importa demasiado, así como al chico, al corresponsal o a la corresponsal de otros lugares como Estados Unidos o Roma o Francia necesita una inmediatez, tiene otras ventajas el estar en esos sitios, pero esa inmediatez hace pues, que no tengan ese tiempo. En cambio en África yo sí lo que veo es que yo sí le comento a mis jefes que me voy, lo respetan mucho más porque el medio lo puede aguantar mucho más, porque no es necesario probablemente que al día siguiente salga algo y entonces puede salir dentro de 5 o 6 días. Y eso te permite entender. Yo recuerdo, ahora estuve en Uganda con tratando el tema de los matrimonios infantiles y al principio, nada más llegar, la chica, una chica que estuvo, Margaret, de 13 años, que la acaban de casar, ni siquiera me miraba. O sea, le daba muchísima vergüenza hablar, interactuar. Después de estar 5 días con ella y demás, al final no solo, al principio lo que decía, si tú le preguntabas, es que estaba enamorada de su marido y ningún problema y que ella estaba contenta incluso de que la hubieran casado. Después de 5 días ya te dice, no, yo lo que quiero es ser la última de mi generación en que la casen cuando sea una niña. Quiero decir, el tiempo, el que te dejen entrar en la historia, te la da ese respeto por la historia y por la protagonista, que es la otra persona. ¿Incides, Alfonso? ¿Eso es ser reportero en África? Del mismo modo que Leila Guerriero suele decir que el periodismo cultural no existe, yo no creo que exista reporterismo de África. Existen reporteros y existen otros géneros periodísticos. Creo que para ser reportero tienes que tener una serie de cualidades que tienes que aplicar en África, en Lavapiés o en cualquier lugar del mundo. Y pues necesitas pues, unas buenas botas están bien, un lápiz, un cuaderno y después tiempo. Tiempo, sobre todo, él dice escuchar. Creo que es fundamental. Es verdad que el tiempo se ha volatilizado, y más en los medios, que estamos todos con la lengua afuera, corriendo detrás de una actualidad que nos está devorando, aunque no entendemos. Y el reporterismo, la ventaja que tiene es que exige del reportero tiempo de escuchar y tiempo para volver a los lugares. Y sobre todo ganarse la confianza. A fin de cuentas, creo que el reporterismo, un buen reportero, sobre todo, tiene la cualidad de simpatizar con la gente. Cuando miras a los ojos de la gente, te tomas el tiempo de escuchar, te ganas su confianza para que te permita entrar en su casa, entrar en sus vidas y compartir algo que quieren que la gente conozca. Entonces, esa cualidad de esperar, escuchar, tomarse el tiempo, creo que al final es la base. Y para contar buenas historias necesitas tiempo. Lo que pasa es que tú dices el tiempo, y el tiempo está muy caro
últimamente en el periodismo. Yo no sé si quien hace reporterismo, lo haga donde lo haga, estamos hablando de África, pero lo haga donde lo haga, es un privilegiado. No sé si Xavi Aldecoa es ahora mismo un privilegiado porque tiene un jefe que le permite estar tiempo y que no le exige volver mañana con una noticia. Yo creo que no todo el periodismo es periodismo de última hora, ni periodismo de flashes. Hay como varios caminos, ¿no? Y creo que hace bastante tiempo que muchos reporteros cansados a lo mejor de pelearse por el espacio, que cuando además había solo papel, la lucha por el espacio era muerte, ahora hay Internet, pero también hay redactores jefes que piensan que Internet tienes que ser breve porque la gente no lee. Creo que es otra gran falacia, ¿no? Pero hay otros espacios, como son los libros, como son algunas revistas, que permiten periodismo de largo aliento. Con lo cual ahí son otros ritmos que huyen de la actualidad, de la noticia de última hora y que necesitan, pues eso, tiempo para escuchar y tiempo para contar. Y creo que hay lectores que reclaman precisamente este tipo de periodismo más reposado que te ayuda a entender mejor el mundo. Yo creo que si únicamente vemos la realidad a través de un telediario, de los telediarios, de las radios, de los periódicos, te falta algo. Creo que el mundo se ha vuelto muy complejo, a pesar de que hay dirigentes políticos que tienen ideas simples para problemas complejos. Creo que hace falta periodismo de largo aliento para explicar historias complejas de forma pausada, para ayudar sobre todo a algo fundamental, que es creo también un papel fundamental del reportero, ayudar al lector a ponerse en el lugar del otro. ¿Y hay lectores para eso? Sí, yo creo que sí. Y quizá podemos discutir el número o si es suficiente como para aguantar un medio de comunicación, un sistema como el que está creado, pero en realidad lo normal no ha sido que todo en la sociedad o todo el público esté interesado en las cosas. Los periódicos o los medios de comunicación creo que tienen una función más allá de estar pendientes de lo que interesa, sino en proponer una manera de estar en el mundo, en el decir, esto debería interesar. Por tanto, eso elimina de plano el si hay tanto interés o menos. El número, a mí, por ejemplo, no me interesa en absoluto. Eso le tiene que interesar a mis jefes. Y mis jefes tienen que hacer que su trabajo, pues malabares para que haya suficiente dinero para que el tinglao se aguante. Pero nosotros como periodistas creo que tenemos, y es una frase que le escuché a Enrique González, que trabajar para el lector sin que te despidan. O sea, que el jefe no se dé cuenta que lo que estás haciendo es trabajar para los demás. Y creo que es importante. A mí al final los números, los problemas que nosotros tenemos son la parte menos importante de lo que estamos contando, que son las historias. Si las historias son interesantes y son necesarias, yo creo que ya vale, ya es suficiente. Yo creo que hemos extraviado un poco el papel del periodismo. Yo entiendo que es un negocio y que las cuentas tienen que salir y necesitas tener audiencias, publicidad o suscriptores para pagar el coste de enviar periodistas. Pero creo que en la medida que los periódicos han jugado sobre todo sobre la cantidad y no sobre la calidad, y además yo recuerdo cuando en la prensa tradicional se criticaba a las televisiones cuando retiraban de una parrilla un programa porque no cumplía las expectativas de audiencia inmediatas. Ahora que todo se contabiliza a través de los clics, creo que hemos perdido esa perspectiva, porque al final, ¿quién dice lo que es importante? Si al final la audiencia es la que marca lo que merece la pena, seguramente daríamos mucha más basura de la que ya damos en los medios. Creo que el criterio periodístico es decir, nosotros pensamos que usted tiene que conocer esto porque, bueno, tengo un experto, este es mi objetivo, contar historias que a lo mejor usted piensa que no le interesan, pero nosotros pensamos que es necesario que conozca. Pero yo creo que sí, que a la gente las buenas historias sí que le interesan. Yo creo que sí. A lo mejor no de forma tan masiva, claro, pero es volver un poco a las esencias y volver a fin de cuentas a Antonio Machado, ¿no? Separar valor y precio y no mezclar las cosas. Que al final no todo sea fijarlo todo en la cantidad de pinchazos, en la cantidad de audiencia. Hay historias que merecen ser contadas que a lo mejor no tienen mucha audiencia. Yo recuerdo cuando estaba en la frontera de Djibouti con Somalia. Estaban llegando la situación en Somalia en aquel momento, aparte del yihadismo, había una cuestión de sequía y había mucha gente que estaba huyendo, también a Kenia y a Etiopía, pero en Djibouti. Y recuerdo estar en un campamento que estaba además súper alejado y por las noches se ponían todas las familias, todas las abuelas en este caso, a explicar cosas de Somalia. Y historias y leyendas y tradiciones. Y les preguntabas por qué lo hacían y era porque querían que esos niños tuvieran ese amor por su tierra. Eso tiene un valor muchísimo más allá de los números. O sea, sería absurdo, y me parecería absurdo, empezar a discutir si a esa abuela le están escuchando 4 o 5 nietos o con el interés del 70%. Tú puedes no planteártelo, yo te entiendo, tú puedes no planteártelo, pero quien permite que tú vayas a África
y que te estés un mes o un mes y medio, sí que cuenta esos números. Y él, si un día los números no le salen, le va a decir al reportero, el reportero de donde sea, de África, le va a decir al reportero, vas a dejar de ir. Claro, pero le debe decir el reportero que deje de ir a África o que le decir a otro, pero pocas veces se va a plantear que a lo mejor en lugar de 10 directivos, con 7 son suficientes. Eso precisaría otro debate. Pero no es, en realidad no es otro debate, porque a mí cuando me dicen que no hay dinero, y me lo dicen, no es, cuando antes decías un privilegiado, me he puesto así porque digo, madre mía, lo que cuesta. Pero esta es una realidad. Podemos decir si tiene que ser así o no, pero los sueldos de la gente también han variado. Los periódicos antes, el tipo que estaba haciendo reporterismo ganaba X y a lo mejor el jefe ganaba X por 10, pero no X por 100. Y esta desigualdad que la podemos llevar al mundo, existe también. Entonces, cuando hacemos el debate de si hay dinero o no, si salen las cuentas, yo estoy de acuerdo, pero entonces pongamos todo encima de la mesa. También los sueldos de los que me están diciendo que no hay dinero, o que es más importante pagar 3 parkings a 15.000 euros para que puedan aparcarse los coches. Que si son necesarios, perfecto, pero si lo hablamos todo. Hace unos días había una entrevista en El País con un Hearst, un heredero de la famosa dinastía Hearst de gente de prensa en Estados Unidos, y decía: ninguna empresa periodística se ha arruinado o ha cerrado por pagar bien a sus periodistas. Me parece un mensaje muy interesante, porque creo además quienes están triunfando en el mundo periodístico ahora son periódicos como el Washington Post o New York Times, que están gastándose muchísimo dinero en contratar buenos periodistas para dar fantásticas informaciones. Creo que es un mensaje interesante para que los empresarios de prensa españoles tomen nota. Recortando redacciones y dejando de enviar enviados especiales, dejando de tener corresponsales, empobrecen la oferta y al final los lectores que están huyendo de los medios de pago tradicionales, porque esa es otra historia de Internet, creo que el camino sería ese, volver a pagar a buenos periodistas para que cuenten buenas historias desde el terreno. Dejadme que vuelva al reporterismo en África, tú decías buenas historias ahora. Habitualmente hablamos de África, los medios, cuando pasan cosas malas. Es decir, África siempre es con noticia negativa, muy pocas veces con noticia positiva. Yo planteaba, ¿no? Una cosa son las noticias de África y otra cosa son las historias sobre África. ¿Eso es lo que tiene que hacer el reportero? Sí, porque... Dar esa visión que habitualmente no tenemos. Sí, pero yo creo que no es incompatible el explicar una historia que nos conecte. Yo entiendo el periodismo y el reporterismo en general como tender puentes entre dos realidades. Y eso lo puedes hacer a caballo de una buena historia, pero no solo por la historia en sí, sino porque esa historia a lo mejor te sirve para explicar otras realidades. Uno de los reportajes que más se ha leído en la web de La Vanguardia últimamente ha sido uno que he hecho sobre el feminismo en África. Y son realidades que conectan, porque hay gente pues que el concepto del feminismo ahora mismo se está debatiendo, está encima de la mesa, y es un tema que a lo mejor sorprende de alguna manera. Esos son conceptos que a mí me parecen que también son importantes en la información de África, ese interés por conectar, abrir puentes para poder intentar que las dos realidades se conecten y que haya más interés al final. Para entender la otra realidad, eso me parece fundamental. Hablábamos antes de entrar, la perspectiva de los que se quedan, ¿no? Que es algo en la inmigración, y yo le comentaba a Xavi que yo recuerdo cuando estuvimos en Ceuta, está por aquí Nico, pues estuve con él cuando estuvimos en Ceuta con las muertes del Tarajal, que una de las cosas que yo le preguntaba en aquel momento a Elena Maleno, y le pedía a Elena Maleno que le contara a los oyentes la pena de los que se habían quedado, es decir, el padre que no sabría nada más del hijo que había muerto en el Tarajal, y eso son realidades que la gente desconoce. Tú ahora hablas del feminismo. El feminismo en África, ¿no? La gente piensa que eso no existe, ¿no? Es decir, Bueno, solo por dar un dato, Ruanda, por ejemplo, tiene más parlamentarias, tiene el porcentaje de parlamentarias mujeres más grande del mundo, han subido, se han triplicado las políticas y las parlamentarias mujeres. En Etiopía la presidenta, y no solo la presidenta, sino también ministras, la jefa de la policía son mujeres, o sea, está habiendo un giro. Y después también la cuestión de la inmigración, creo que aquí también por un concepto del miedo, el querer conservar en Europa los privilegios que tenemos, se mira la inmigración como el impacto que tiene en nosotros, un impacto pues a nivel numérico normalmente. Y el fenómeno de la inmigración es enteramente y de una manera mayoritaria emocional. La palabra emoción tiene que ver con el movimiento. La gente se mueve porque
quiere algo, tiene miedo a perder algo. Y en este caso el miedo al perder el futuro de los tuyos, que los tuyos no tienen futuro, es lo que se mueve. Yo cuando fui a hacer todas las rutas migratorias africanas, desde el origen hasta Níger, porque en Libia no pudimos entrar, lo veía, es que nosotros vemos el concepto de la migración como una cosa en movimiento, solo. Y había, pues es una abuela que hace 2 años que no sabía dónde estaba su hijo, y eso es inmigración. También las vidas suspendidas, un montón de chicos que habían tenido miedo, o bien porque ya les habían secuestrado y les habían hecho esclavos y habían logrado escapar de Libia, o porque un chico me decía, un chico de Sierra Leona, que había llegado hasta la orilla y le había dado miedo subirse a la barca y había vuelto a Níger, y como tenía tanta vergüenza, sentían tanta humillación, porque si volvía a casa, ¿cómo le iba a decir a sus padres que habían vendido unas tierras y él no se había atrevido? Y era un chico que estaba pues, con una vida totalmente suspendida en Niamey y que no sabía hacer. Y dice, ¿y tú a qué esperas? Pues a un golpe de suerte. Y eso también es la migración, es un fenómeno de emociones. Y si solo lo vemos como una cuestión de números, creo que nos equivocamos, porque además te lo demuestra qué hace después el migrante. La mayoría, es una generalización, pero la gran mayoría llega, pero pensando en los de atrás. Sí, sí. Quiere trabajar, quiere ganar para poder mejorar la vida de los suyos, sean sus hijos, sean sus padres, sean sus madres, sea su aldea. Y ese concepto de migración generosa, porque es muy generosa, creo que también lo tenemos que explicar, es verlo como una oportunidad de gente que viene aquí a desarrollar no solo nuestro país, sino también los que se quedan. El valor de las historias, ¿no, Alfonso?, para conocer esa realidad. Planteabas que es un tema que ha salido esta mañana y ha salido también en el primer encuentro de reporterismo, periodismo y África, ¿no? Y es en qué medida las noticias que pasan el filtro de los redactores jefes, directores, de manera abundan en el prejuicio de que África es un continente desesperanzado y únicamente pasan el filtro pues las malas noticias. Si al final solo aparecen malas noticias, el imaginario que se crea en el lector, en el que ve esa información, al final es una asociación África, aparte de esta especie como de asociar África como si fuera un continente único, donde no hay diversidad, donde no hay diferentes historias, ni biografías, ni memoria, al final ese prejuicio acaba calando, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer, las historias rompen ese prejuicio de que solo hay malas noticias, pero hace falta espacio para contar otras historias. Creo que poco a poco se van abriendo camino y en los medios van apareciendo otras historias. Creo que es interesante, también se planteó en una mesa esta mañana sobre la identidad de las redacciones, que si hay que tener corresponsales locales o tienen que ser periodistas de fuera que tienen una mirada a lo mejor más curiosa, ¿no? Bueno, creo que es compatible las dos cosas, pero creo que el problema está más aquí, en las redacciones en España, redacciones en televisión, en radio y en prensa. Creo que falta diversidad. Muchos redactores jefes y muchos directores jamás van en metro, jamás caminan por la calle, están siempre en reuniones o hablando con altos cargos. Creo que haría falta meter más. Esta mañana se habló de afrodescendientes. ¿Cuántas redacciones tienen afrodescendientes en redacciones? ¿Cuántos musulmanes tienen? ¿Cuántos hombres o mujeres negros? Creo que sería más interesante, o cuántos chinos hay en las redacciones de los principales periódicos. Si tienes aquí una redacción más diversa, de gente que está en la calle, que conoce esas comunidades, el relato de la realidad en este país va a ser mucho más rica y la mirada hacia la gente que viene de fuera va a ser también más curiosa y menos prejuiciada. Y sobre el terreno, ¿mejor la visión para contar después de alguien que es de fuera o mejor la visión de alguien que es local? Yo creo que ahí no puedes generalizar, porque hay gente curiosa, gente con talento para escribir en todas partes. Si uno viene de fuera, evidentemente viene con una curiosidad natural. Si te gusta el periodismo, te gusta viajar y conocer historias. Cuanto más sabes del país, cuanto más has leído, tienes más capacidad de descubrir más cosas y después, por supuesto, hablar con la gente local. O sea, la mirada no prejuicia el ser del sitio, pero si vienes de fuera, todo te llama la atención. Por eso creo que es muy interesante a los periodistas perder la costumbre, perder un poco la rutina, abrir los ojos cada día como si fuera tu propia ciudad. Si la ves con los ojos de todos los días, acabas no viendo lo importante, ¿no? Entonces esa mirada del extranjero que se sorprende con todo, tienes que aplicarla a tu propia ciudad o cuando viajas. Yo creo que es imposible decir, y es mentira, que un periodista pueda trabajar solo. Cuando trabajas en un continente tan diverso como África, necesitas, y de hecho lo hacemos, hablar y dejarnos ayudar por colegas, por gente local que sabe. Por tanto, no existe el periodismo en África sin los africanos. Yo creo que es interesantísimo lo que dice Alfonso de que haya africanos en las redacciones, eso también me parece muy bien. Pero hay un concepto de este argumento de que
la información en África se haga por africanos, que me parece un punto paternalista, porque nunca se dice que la información en Estados Unidos se haga por estadounidenses o la información en España de China se haga por chinos. Yo creo que la colaboración se tiene que trabajar muchísimo más, tiene que haber muchísimo más, pero estamos hablando de tender puentes. Y para tender puentes necesitas saber también las dos realidades. Por tanto, la figura del periodista o del reportero de aquí que va hacia allí o de que vive allí, a mí me parece que también son interesantes porque dan una mirada. Y la mirada del periodista, del reportero, también es una capacidad. ¿Que eso lo puede hacer un reportero africano? Por supuesto, porque los puentes tienen dos vías. Van y vuelven. Pero no solo lo puede hacer, y yo reforzar esta colaboración me parece genial, pero también reivindiquemos entonces esta colaboración en otras partes del mundo, no solo para África. Tú, decir discutes, pero la palabra discutir no me gusta. ¿Debates o profundizas en el análisis mucho con periodistas africanos? Sí que hablamos muy a menudo y sobre todo también por las diferentes... ¿Son visiones muy diferentes? Y yo creo que las dificultades en algunos casos son muy diferentes. El acceso a veces a la información, el impacto que puede tener la información que se da es totalmente diferente y las consecuencias. Yo, por poner un ejemplo, es un ejemplo que me sale, lo explico alguna vez. Yo tenía un contacto, un amigo somalí, Hassan, que pues me daba mucha información de lo que pasaba en Somalia y ahí estábamos los dos. Y una vez conseguimos conseguimos la información de que Al-Shabaab estaba dando una especie de 10 mandamientos para que las ONGs los aplicaran o los echaban. Y entre ellos, pues, era que las mujeres no podían trabajar, que el día de fiesta era una buena noticia, era algo que no se había sabido y era bueno. Y cuando lo íbamos a decir, dijimos, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, lo publicamos, esto está muy bien. Y Hassan me dijo, públicalo tú, porque yo si lo publico, me matan. Y a Hassan después, a los 2 meses, lo mataron. O sea, eso también lo ves, que cuando tú trabajas en un continente, trabajas con gente que tiene unas dificultades también muy grandes. Y entonces, para mí, valorar el trabajo que hacen, la valentía que tienen, porque a veces en decenas de países, para el periodista que más se arriesga es al que menos le aplauden. Yo cuando vengo aquí y digo que he estado en Angola y ostras, qué bien, qué interesante, me hacen preguntas, está muy bien, pero los periodistas, Rafael Márquez, que estuvo allí denunciando lo que pasaba, lo metieron en la cárcel. Y como el ejemplo de Angola lo podríamos decir en otros muchos sitios. Entonces, ese valor de los periodistas locales, me parece no solo que hay que valorar, sino que tenemos que colaborar en que esto crezca y que se les escuche más también. Bueno, ayer mismo se publicó, esto es una especie de pausa publicitaria, ayer Reporteros Sin Fronteras publicó un informe sobre la mafia, sobre efectos de la mafia y cómo están asesinando periodistas porque están investigando tramas mafiosas en todo el mundo. Los periodistas que más se la juegan cuando informan de prácticas mafiosas son periodistas locales que informan sobre tramas mafiosas incrustadas pues, en poderes locales, en empresas y demás. Y las consecuencias las padecen periodistas locales que no tienen esa capacidad de alejarse, ¿no? Aunque es verdad que el día están matando periodistas incluso en Europa, como en Malta el año pasado con Dante Caruana, ¿no? Entonces, esos periodistas que están contando la historia desde el lugar y a lo mejor no tienen dónde ir, no tienen esa protección, merecen nuestra admiración, sin duda. Hay un concepto también, yo lo aprendí de un periodista, que se me ha venido ahora mientras hablaba, de un periodista nigeriano. Cuando vamos a sitios donde han pasado barbaridades, en este caso es una zona cerca del lago Chad, donde están los yihadistas de Boko Haram, y estaba oyendo la gente de una manera tremenda. Los periodistas normalmente lo que hacemos es preguntar sobre el dolor y sobre la muerte. El periodista local, es verdad que después de un tiempo pregunta sobre eso, pero también sobre la vida. Y las respuestas cambian completamente. Porque el periodista nigeriano sabía cómo se vivía allí antes. Claro. Esas personas no solo son víctimas, son esa chica que ha dejado de ser aquello que era y le preguntan sobre aquello también. Y eso cambia totalmente la visión que tienes como periodista de las respuestas que te dan. Porque no es solo, pues, porque eres refugiada, cuando vinieron a matar a tu gente, cuántos días habéis estado huyendo, sino todo eso que va más allá y que al final nos conecta también con ellos, porque nosotros, pues por suerte, no hemos tenido que ser refugiados y no hemos vivido ese yihadismo. Pero tiene que ver con lo que decíamos antes,
Si al final las noticias que únicamente salen de África, noticias ratifican el prejuicio de muerte, hambre y demás, al final la perspectiva del continente se reduce. Y en África hay movimientos feministas, movimientos sociales, hay hubs de negocios, hay tecnología puntera, pues ese retrato que es mucho más complejo, al final falta muchas veces porque no hay espacio. Es verdad que las historias de Xavi a veces amplían ese foco, ¿no? Pero a la medida que reducimos la información en África, algo que es guardianesco, que aparece cuando hay grandes catástrofes, al final desenfocan una realidad más compleja y más rica. Por estas historias de deporte, de cultura, de moda, al final completan esta El mismo hecho de que hablemos de África como si fuera una unidad que fuera exactamente igual en todas partes, y eso ya es el primer error que cometemos cuando hablamos de África como una cosa uniforme y única. Volviendo un poco a lo de los periodistas locales que me contabas, al margen de las dificultades que tienen para trabajar en África y en muchos otros sitios, ¿cuántas veces te han dicho, Xavi, es que tú no lo entiendes, tú no puedes entenderlo? No sé si me lo han dicho periodistas, pero creo que tampoco ha hecho falta. Yo soy muy consciente cuando no estoy pillándolo. Hay cosas que no sé muy bien. Ahora acabo de venir de República Democrática del Congo, en Katanga, y ahí hay muchas cosas, hay muchos códigos que no acabas de entender. Porque a veces un sí no significa un sí, según cómo te lo estén diciendo. Y recuerdo, por ejemplo, estar con Jorep, un amigo periodista, y que nos decía un militar que no nos preocupáramos, que esa noche todo iba a estar solucionado. Y entonces yo ya me relajé y dije, bueno, pues esta noche vamos a poder salir a ver una mina. En este caso queríamos ir a visitar una mina por la noche. Y él, por los códigos que había visto, lo que me dijo, no solo no vamos a ir esta noche, sino lo que te estaba pidiendo es dinero. Quiero decir, hay códigos que, esta es una anécdota, pero hay otras veces que la manera de ver la realidad es diferente. Entonces necesitas, yo creo, tener la humildad suficiente de saber que no lo vas a entender y que necesitas esa gente que te traduzca y que ponga en cuestión. Otra cosa que me parece tremendamente positiva de los periodistas africanos es que, al menos con los que yo he convivido en algunas cuestiones, esa capacidad de ser incómodos, incluso con las víctimas, porque es devastador poner en duda la versión de una víctima. Recuerdo también la zona esta de los Buduma, en la zona de Níger, una gente que me decían que habían salido 1000 personas huyendo de su aldea para llegar a un sitio seguro, y habían atravesado una zona de desierto y habían muerto más de 800. Claro, eso te lo explica alguien con un dolor tremendo y te lo crees. Yo estaba con un compañero que todo el rato les hacía preguntas y volvíamos otro día. Te incomodaban a ti. Pero eran necesarias, porque la víctima también necesita. Nuestro trabajo es intentar que sea veraz, que tenga una credibilidad. Por tanto, le pedía y le decía, ¿dónde estabais? ¿Cuánto tardasteis? Y claro, eran preguntas que a mí me dicen, bueno, pero ya te lo ha dicho. Y dice, ya, pero estoy comprobando que lo que me ha dicho este concuerde con lo que me ha dicho este que también iba en esta caravana. Y esa manera de verlo como una fidelidad total al periodismo me parece que es importante también. Poderte quitar ese ropaje de decir, bueno, es que son víctimas, me las tengo que creer, es un error también. Y eso yo lo he aprendido con compañeros que estaban en el terreno y decían, bueno, pues nada, igual que tú se lo preguntarías a alguien aquí, ¿no? Pues yo se lo estoy preguntando, me duele muchísimo que eso haya ocurrido, pero vamos a certificar que esto sea verdad, ¿no? Y eso me parece que es también... Vamos a hacer de periodistas. Claro. ¿Te acuerdas de la primera historia, no de la primera noticia, de la primera historia que publicaste de África? Sí, claro. Sí, porque fue una historia imposible de olvidar, porque fue Ruanda. Entonces, la verdad que ese viaje me marcó para siempre. Recuerdo que me costó ir porque en aquel momento era director del País Jesús Teberio. Yo en ese momento no me dedicaba a África, estaba en Internacional, pero estaba en la sección, como otro más, y empezaron a llegar noticias terribles de Ruanda. Y entonces recuerdo que le dije al director, creo que deberíamos ir a Ruanda. Y me dijo, está muy lejos, cuando llegues ya habrá terminado todo. Pero seguían pasando los días, seguían llegando noticias, fotografías, testimonios terribles. Recuerdo una entrevista en Radio Nacional a unas monjas que decían, estamos aquí esperando que entren a matarnos. Y entonces me dijo, vale, vete. Y entonces recuerdo aquel viaje, un larguísimo viaje en avión, primero desde Bruselas hasta Nairobi. Se sentó un norteamericano a mi lado, no paró de hablar en todo el viaje. Yo estaba todo el rato recordando estas palabras de estas monjas. Y recuerdo que al llegar a Nairobi salía un avión militar belga hacia Kigali, hacia Ruanda. Y no sé cómo acabé en ese avión y llegué a Ruanda, pues a Kigali, a la capital, muy pronto.
y había un caos tremendo en el ¿Te aeropuerto. costó entender lo que estaba pasando? Me costó entenderlo después, la enormidad de lo que estaba pasando, porque no se supo en el primer momento que era un genocidio, después se vio que era un genocidio, ¿no? Pero la escala, yo había estado antes en Sarajevo y pensaba que de una manera se me había como vacunado contra el horror y el miedo, pero claro, nada te prepara para asistir a algo como lo que ocurrió en Ruanda. Entonces, de todos modos, creo que es nuestro papel, ¿no? Una tentación cuando ves catástrofes y horrores tan descomunales es tratar de explicarlo mediante recursos irracionales, tribales, mágicos. Y creo que es una tradición al periodismo, ¿no? A pesar de la enormidad, tienes que intentar entender las razones, si es que las hay, políticas, económicas, filosóficas, históricas. En un caso como el de Ruanda es difícil de explicar, pero tienes que intentar explicarlo y no recurrir a estereotipos de esa índole. Claro, no quedarte solo en la burbuja, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, que cuando la escala es tremenda, la verdad que se rompe toda la capacidad de comprensión. Pero sí, la primera historia fue la primera que publiqué sobre Ruanda cuando al día siguiente pues llegué a una matanza y la verdad que esas imágenes, además, yo no soy fotógrafo, llevaba una cámara e hice fotografías y esas fotografías y esas imágenes y esa historia pues está en mi memoria para siempre. ¿Y tú, Xavi, la primera historia? La primera vez que fui a Mali y yo era chavalín, tenía 20 años o así y recuerdo que habían conseguido el diario de René Caillé, el primer tipo que había llegado a Tombuctú y había salido vivo para contarlo y quería hacer el mismo viaje. Aunque me encanta África, nunca he ido solo a viajar a África, sino siempre iba con la intención de hacer algún reportaje. Que yo. Sí, es verdad que antes lo decíamos que habías estado en varios países. O sea, me encanta moverme por el continente, pero siempre me gustaba ir a hacer algo, a hacer un reportaje. Y ahí fui a hacer este reportaje y recuerdo ir comparando el diario, que había unas descripciones, comparándolas con lo que veía y escribir después un reportaje con algunas de sus frases. Pero ahí yo me di cuenta que iba también con un reportaje en la cabeza. Y fui a hacer el viaje. Pero lo más interesante estaba fuera de ahí. Estaba en lo que estaba viendo, en las conversaciones que estaba teniendo. Recuerdo en la Pinaza que estuvimos, no sé cuántos días, 10 días o así en la Pinaza, porque no acababa de llegar. Me dijeron 2 días luego. Y lo interesante era el médico que llevaba una nevera y llevaba un montón de vacunas. Y ese tipo no estaba preocupado como yo estaba preocupado por si perdía el vuelo. Estaba preocupado porque si duraban más días, Pero esas vacunas se le estropeaban. Y si se le estropeaban, toda la aldea de allí no iba a estar vacunada. Hostia, eso es realmente lo que es la historia, ¿no? Las historias. Y te digo esa como puedo decir 1000. Recuerdo unos llevaban también una moto y era la primera moto que llegaba a la aldea. Y fue una fiesta tremenda, no solo el cómo la ponían, sino el llegar con la moto y que toda la aldea salía a decir ¡buah, una moto! Eso es lo interesante, no el viaje que ya llevaba yo en la cabeza de que podía ser más chulo, ¿no? Pero lo que te vas encontrando, si abres un poco los ojos y estás abierto a que esas historias te lleguen, me parece lo bonito. Eso es reporterismo, a fin de cuentas. No ir con el reportaje escrito, sino un poco estar abierto con a una que idea ocurra. preconcebida. Por supuesto, y al final contar lo que te sorprende, ¿no? Antes empleó Sabio una palabra fundamental, que es la humildad, ¿no? La humildad del que dices, ¿entiendes lo que está ocurriendo? Bueno, si tu actitud es de humildad, de curiosidad, de sentarte a escuchar lo que quieren contarte, al final descubres que te cuentan lo que además incluso quizás no querían contar, ¿no? Ese acto de curiosidad y de humildad al final hace que este toma y daca de compartir emociones, historias, vivencias, forma parte de la vida del reportero. ¿Ves, Alfonso, que esto que estamos hablando aquí ahora, justo estas últimas palabras que decías, ¿tú crees que se las plantean los chavales que salen ahora de la universidad? Bueno, yo quiero pensar que alguien que trabaja, que quiere ser periodista, al final se plantea pues la necesidad de, primero, tener una herramienta lo más afinada posible para poder contar, y eso se consigue leyendo. Por eso me preguntan, ¿qué me aconsejas? Leer y vivir. Como decía Enrique Meneses cuando le preguntaban, pues lo que tienes que hacer es no casarte, no hipotecarte y no complicarte la vida. Vete al extranjero con una cámara, aprende idiomas y cuenta historias. Y pregunta. Yo no he cumplido nada, no he cumplido ni una yo. Tú no has cumplido ni una. No he cumplido ni una, tengo 2 crías ya, o sea... Pero bueno, es un caso extraño. Pero te sigues yendo a África. No, sí, pero... Se puede hacer, yo creo que lo de Meneses era un poco, yo creo que se puede hacer. ¿Y tú piensas que los chavales que salen de la universidad también salen con esta curiosidad? Sí, yo creo que sí. O sea, el problema que tienen los jóvenes que están en la universidad es el vértigo, porque es que lo que hay delante es muy complicado. Ya lo era y ha ido siéndolo, pero yo veo unas ganas tremendas, pero un vértigo de no saber dónde asirte, dónde cogerte. Pero también, y a mí a veces me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer y demás?
Yo reivindico el valor tremendo del error. El error es maravilloso porque te abre otras puertas a... Jo, es que me ha pasado un montón de veces. Y a veces del error en el del que no sale nada. Yo he intentado ver si había una ruta en el lago, en la zona de Chad, de migración hacia arriba en Libia, un montón de kilómetros tal, y comérmela con patatas, porque ahí no había nada. Pero es que a lo mejor la había. Había que probarlo. Y el error, ese error, a mí me parece maravilloso. Y cuando me ha venido gente y me dice, oye, Javi, me gustaría ir contigo a África, ¿por qué me dejas que vayamos juntos? Y digo, pues es que no te van a perdonar nunca tanto como ahora. Cuando eres joven te perdonan cosas, porque es normal que te equivoques. Y esos errores te van a servir después. Porque por supuesto que tienes que, al principio, equivocarte. Cuando llegas al continente, llegas solo, el que te digan que la pinaza, la barca esta va a llegar en 2 días y llegue en 8. Pero eso te va a servir después. Y encuentras estas historias por el camino, además. Claro, y saber convivir con el error, otra vez con los jimbas en Namibia. Yo había una sequía tremenda, iba a hacer un reportaje sobre los pozos secos y que los jimbas se morían de sed. Al 4.º día de estar en una aldea, que estuvimos un montón de tiempo con ellos, me viene una chica y me dice, yo si quieres te explico lo que pasa aquí, nosotros toda la vida hemos conseguido agua, porque excavan un montón en el suelo y consiguen, y si no, siguen a los elefantes. Porque los elefantes ya saben dónde hay agua. El problema era que, como todo estaba seco, sus animales, porque son muy importantes para ellos, se morían. Por tanto, los enviaban súper lejos para que pudieran comer. ¿Y a quién enviaban para cuidarlos? A los niños. El problema es que todas las escuelas estaban vacías. El error es maravilloso a veces por eso. O sea, el decir, hostia, yo venía hacia una cosa y he empezado a grabar y a hacer fotos de gente pues, que no tiene mucha agua, de que tienen que caminar mucho para él. Y luego... Está bien, o sea, está bien equivocarse, está bien llegar a los sitios y ver que lo que estabas pensando no. Y eso ahora se lo van a perdonar más. Y añadimos, Alfonso, si te parece, a esto que decías de lo que tiene que tener un periodista cuando sale, de la curiosidad, al margen de no casarse, y que esto puede hacerlo. No, es compatible. O de momento. Añadimos el ser pesado con los jefes. Tú decías antes, era Ceberio, director del País, donde dije, creo que ir a Ruanda, y seguramente se lo dijiste 1, 2, 3, 4 veces, pero hice una que llama muchas veces a las puertas. Lo incluimos eso también, ¿no? El no desistir, el perseverar. Yo creo que hay una tendencia, es humana y es general, y en el periodismo también, y es echar la culpa de todo a tus jefes, a la empresa y tal. Y muchas veces que aparezca una historia sobre África o sobre cualquier aspecto depende de ti, de tu perseverancia, tu insistencia, tu ser pesado. Yo recuerdo cuando el tema Guinea Ecuatorial, que tenía que insistir mucho al redactor jefe y al jefe de sección de Internacional, no voy a decir la expresión que usaban ellos para hablar de cómo planteaba yo este tema de tus negros, literalmente, pero perseverando al final conseguías que la historia saliera. Entonces esto forma parte del toma y daca de luchar por un espacio y convencer a tu jefe de que es importante que eso salga, aunque a él preferiría dar más espacio a Estados Unidos o a la Unión Europea. Bueno, esta perseverancia, esta insistencia, te va la vida en ello. Es tu pasión, pues al final tienes que persuadirlo, torearle y al final conseguir colarle historias. Me acuerdo cuando una vez estuve en Ruanda, en Mozambique, y conseguí publicar una historia larguísima del teatro en Mozambique porque me parecía que contaba muy bien cómo volvían los que habían estado emigrados en otros países cuando volvía la democracia a Mozambique y cómo el teatro explicaba la integración social y cómo lo echaban contra las minas. Cuando publiqué una página entera en Cultura, al volver a Madrid me dijo el jefe, vaya gol me has metido con el teatro en Mozambique, pero apareció. Bueno, pues este toma y daca es parte de... Gol. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque me han hecho la señal de que teníamos Espera, que yo de todos modos quería hacer una propuesta. Si tenemos una cosa pendiente. Yo creo que lo más interesante que hemos visto esta mañana aquí, yo estoy desde el primera hora, fue la intervención de Sitapa Sabané. No sé si sigue por ahí. Espero no se haya ido. Yo quería hacer una propuesta directamente a Sitapa. Creo que se ha ido porque se tenía que ir. Bueno, espero que alguna agencia... Parece que se ha ido, pero espero que le llegue. Lo que vas a como decir... está la agencia EFE aquí, igual aprovecho. Yo quería proponerle, yo es que viendo esta mañana su talento para contar su propia experiencia, su lucidez, su humor, no sé si le han propuesto ya que se presente a un puesto político en Senegal, porque creo que sería un candidato fantástico incluso para presidente de Senegal. Pero yo subiría esto, yo haría otra propuesta. Yo le plantearía que se dedicara a político en España. Creo que sería fantástico cuando empezamos a pensar que tengamos por primera vez un presidente negro en España. Esa es mi propuesta para él. Creo que hay algún partido que se lo ha pensado. Pero, como él ha dicho
Él, con el que hemos estado hablando antes, ha dicho entre la propuesta de Alfonso y la de Ángels, me quedaré siempre con la propuesta de Ángels. De y momento. yo le voy a proponer que sea tertuliano de hora 25. Gran idea. O sea que, señores, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado.